Bueno, vamos a Hebreos, ahora sí. Esto va a ser pesado para los que no estudian mucho la Biblia. Estamos tratando de entender, ya vimos quién era el autor, ya trabajamos sobre el trasfondo, qué pasaba en esa época, quién lo escribió. Hasta ahora lo tenemos claro, ya empezamos a estudiar. Y ahora lo que vamos a entrar va a ser en otra parte más, que es el capítulo 3. Esto es lo que vimos antes, la primera advertencia. En la siguiente vamos a ver este tema que ya desarrollamos. Confiamos en una persona superior a las religiones, en este caso Hebreos, sobre la religión judía. Cristo es superior a la religión judía, en todo. Y cuando se compara con los profetas de la religión judía, Cristo es superior, ya eso fue lo que vimos. Y cuando se compara con los ángeles, porque los judíos recibieron la ley de Moisés a través de los ángeles y adoraban los ángeles, como hoy también se hace. ¿Vieron que dicen, tenés que buscar cuál es tu ángel? No sé si han leído por ahí. Los que recorren internet lo van a encontrar. Y te dice que tenés que ponerle un lugarcito, que le gusta ciertas cosas, ciertos perfumes, cierta comida. Todo verso. Porque los ángeles de Dios solo están como servidores nuestros de los que tenemos a Cristo como Salvador. Ellos por ahí, vamos en la calle, se nos cae una maceta y ni nos dimos cuenta y no se nos cayó en la cabeza. Y esas cosas que nos puede atropellar un coche o que nos pueda pasar algo, están cuidadas por Dios. Pero hay otras ocasiones en donde Dios te va a permitir pasar por un problema. Una enfermedad, o perder el trabajo, todas esas cosas Dios a veces las permite para enseñarnos otras cosas. Eso lo vemos en vida cristiana. Y luego aparecía la primera exhortación. Hay que tener cuidado, porque si los ángeles entregaron la ley a los judíos, y los judíos cada vez que desobedecían eran disciplinados como un padre disciplina a su hijo, no que perdían la vida y la vida eterna, nada que ver, era disciplina. Un hijo que rompe algo en su casa puede recibir un reto, por ahí algo más, ya ustedes saben lo que digo, ¿no? Pero no deja de ser hijo. Y eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios cuando recibimos a Cristo. Entonces, ellos eran disciplinados cuando no hacían las cosas que la ley decía, pero nosotros, que también somos hijos, no tenemos que dejar que la Biblia quede a un costado de nuestra vida y vamos haciendo lo que queremos. Tenemos que recurrir a la Biblia porque ahí está el plan de Dios para nosotros en cuanto a la vida diaria. Muy bien, y entonces ahora se compara a Cristo con Moisés y Josué, que eran los líderes del pueblo judío. Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto. Tuvieron 430 años cautivos, los sacó. Y Josué es el que los lleva a la tierra prometida, donde generalmente, si ustedes ven un mapa, es Israel hoy. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora y seguramente tendríamos que ver la segunda exhortación, pero nos va a llevar un poco más de tiempo, así que la dejamos. Entonces vamos a el bosquejo de ahora. ¿Por qué se lo compara con Moisés y con Josué? Miren, en el oficio, Moisés era como el administrador de una casa y sin embargo, Cristo es superior también en el ministerio. ¿Y por qué? En cuanto a oficio, Cristo es el dueño de la casa y Moisés administrador. En cuanto al ministerio, Moisés tenía que enseñarle al pueblo y llevarlo hasta un lugar, pero Cristo nos lleva por la eternidad. Es superior en esa tarea porque además hace cosas que Moisés no hacía. Entonces, Cristo es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión y es fiel el que lo constituyó. Estos son los textos que ustedes van a encontrar después en la Biblia. Moisés fue fiel, pero un servidor, como decíamos recién. Y Cristo es el Hijo, es el heredero y es el dueño de todo. Y además dice, hacedor de todo. Vamos a ir un poquito más rápido. Superior porque tiene una gloria que es de él, pero Moisés solo reflejaba la del Señor. Si ustedes leyeron el libro de Éxodo, cuando Moisés bajaba del monte dice que se ponía un velo porque reflejaba de la gloria que había tenido delante.
Bueno, pero Cristo tiene una gloria propia porque Él es Dios. Este mapa nos ayuda a ver cómo fue el éxodo de Gosén, que era la tierra donde estaban los israelitas cautivos. Después de las plagas, pueden salir y fíjense cómo van por el desierto hasta el monte Sinaí. Luego tienen que ir a un lugar para después entrar a conquistar el pueblo o toda la nación que iba a ser de ellos, que Dios le prometió a Abraham. Sin embargo, se rebelan y ese círculo en verde es cuando estuvieron esos 38 años dando vueltas en el desierto. Luego, con la lila, el color violeta, van a entrar después a conquistar toda la tierra de Israel. Hoy también un pedazo es Palestina, lo que está contra el mar Mediterráneo. Muy bien. ¿Qué tenemos que entender? Miren, el pueblo de Israel, ¿cuándo fue salvado? Cuando agarraron el cordero, lo comía la familia y con la sangre de ese animal pintaban el dintel. El dintel es justamente todo ese marco que tiene la puerta y tenían que poner arriba y en los costados. Era casi como una cruz, si unieran los puntos. Y entonces ese cordero permitió que sean todos salvados, redimidos de Egipto. Es similar al ejemplo de la salvación del creyente. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, cuando obedece a Dios en eso, tiene vida eterna. Y los judíos también la tenían, porque creyeron que la sangre los iba a salvar. Los que no creyeron, murieron. ¿Se entiende esto? Otro punto más. Una vez que están ahí en ese mapa que vimos y tienen que ir a conquistar la tierra prometida, eso sería como el reposo. Dios le decía, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, les va a ir súper bien, pero tienen que obedecer esta ley que en el monte de Sinaí se puso de acuerdo el pueblo con Dios. Ahora, los creyentes también podemos vivir una vida de reposo en el sentido de estar tranquilos de que Dios tiene el control de todo el universo, de lo que nos sucede y de nuestras vidas, y también podemos correr el mismo peligro de, como hizo el pueblo de Israel en el desierto, endurecernos, decirle que no a Dios, no me interesan tus cosas, yo quiero vivir como se me da la gana, y eso llevaba a la disciplina. Seguimos. Como ellos no confiaron en la palabra de Dios, perdieron la vida física en el desierto. Pero esa gente no pudo disfrutar de lo que Dios les había prometido. Por eso se llama disciplina. ¿Sí? No hay pérdida de salvación. No es que dejaron de ser personas relacionadas con Dios. La sangre ya los había unido. Pero también en Abraham esa promesa estaba para ellos. ¿Qué pasa con los creyentes? Bueno, el autor de Hebreos asegura que ese ejemplo de desobediencia y de endurecimiento puede alcanzarlos a nosotros que hemos recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer como queremos. Una persona decía, un portugués nos enseñaba, cuando yo empecé en el seminario, decía, ustedes imagínense que el pueblo sale de Egipto y dice, qué bueno que estamos libres de Egipto, gracias Dios. Bueno, yo me voy a hacer una cosa por aquel lado. No, yo me voy al otro. Yo, ¿sabés qué? Me voy a quedar acá al lado de Egipto para hacer negocio. Dice, no, todo el pueblo tenía un objetivo final. Dios había diseñado dónde tenían que ir, porque se lo había prometido a Abraham. A veces el creyente se siente tentado a vivir de esa manera. No, yo decido lo que quiero, elijo. Y de verdad, Dios tiene un plan mejor. Y ese es el contraste que estamos viendo en Hebreos. Muy bien. Palabras griegas. Cuando ustedes lean el capítulo 3, van a encontrar una palabra que es reposo. Dice reposo. ¿Qué querrá decir? Bueno, hay dos palabras griegas. Una es katapausis, que quiere decir dejar de hacer algo, cesar de hacer algo, o descansar de hacer algo. Y los textos serían, por ejemplo, Hebreos 4.1.
temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Es decir, el pueblo judío tenía un lugar de reposo. Había estado afligido en Egipto. Los habían hecho trabajar, los habían castigado. Les habían querido matar a los hijos. Todos los varones tenían que morir. Y Dios los rescata. Pero el autor dice, miren, ellos tenían una promesa de reposo y nosotros también tenemos una, pero no vaya a ser que por ponerse de endurecerse no disfruten de eso. Y el creyente tiene una vida de reposo diaria, puede descansar diariamente. Con todas las dificultades que le puedan venir, él puede descansar porque sabe que Dios lo cuida, que Dios tiene ese poder para preservarlo hasta la eternidad. En 4, 4 y 5 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, ese reposo, esa cesación de crear que Dios hizo en Génesis, se llama reposo. ¿Cómo lo celebraba el judío? Guardando el sábado, que era el séptimo día. Por eso se llama día de reposo. Van a ver, al día de hoy todavía los judíos guardan el día de reposo. Con la primera estrella del viernes a la noche hasta la primera del sábado a la noche, ellos, los que practican el judaísmo, no tocan un ascensor. Ellos llegan a su departamento, a su edificio, y dejan que sube y baje ese día, todo el día el ascensor. No tocan ni el botón. La comida la preparan el día anterior. Es una serie de requisitos muy interesantes que ellos tienen, pero que no tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con la religión. Tampoco pueden tocar dinero, lo cual les viene bárbaro. Ese día no le pagan a nadie. Pero sí sucede. Bien, pero otra vez en el Salmo 95 dice, no entrará en mi reposo. Es decir, hay un reposo futuro todavía para el pueblo judío. Ahora lo vamos a ver bien. Un par de textos más. La otra palabra, sabatismo, que viene de Shabbat o sábado. ¿Sí? Por eso el séptimo día se llama sábado. ¿Está bien? Entonces, pero eso quiere decir que uno observa o guarda ese día sábado. Eso quiere decir. Fíjense, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta es la palabra en griego, lo que significa, y este sustantivo, como en Éxodo 16:30, que Dios les dice al pueblo judío cuando lo saca de Egipto, ustedes van a guardar el sábado. El sábado tenían que soltar a los animales, tenían que dejar libre, era el día de libertad de los esclavos, y no tenían que hacer otra cosa que agradecer a Dios por lo que tenían, y lo máximo que podían caminar, eso lo pusieron después los judíos que vinieron de Babilonia, no caminar más de 1080 metros. Por eso al Señor Jesucristo se enojaban. El Señor sanaba un sábado y venían los fariseos y le decían, no podés sanar en sábado. Pero si vos el sábado, le decía el Señor, soltás al asno para que vaya y tome agua, ¿cómo no vamos a ayudar a una persona que está enferma? Fíjense ustedes lo que la religión termina haciendo. Esto pasa en todo lado. Y les aviso a los jóvenes, hoy, esta semana, se apresaron algunos cabecillas de una religión que tiene contacto con Estados Unidos y otros países. ¿Qué hacían? Influencian a los jóvenes para abandonar sus casas y formar parte de esos lugares que ellos tienen, donde los esclavizan obviamente, donde le dan poco de comer y van bajando sus defensas al no tener proteínas. Cuando alguna religión te habla de enemistarte con tus padres, estás en el horno, porque lo que quieren es captar tu atención, sacarte del lugar. Porque mal o bien, dentro de una familia estás cuidado de algunos peligros, no de todos. Pero esta gente los esclaviza. Y se acuerdan, no se van a acordar los jóvenes, pero por allá por el 80, poco antes, se conoció a un personaje llamado Jim Jones,
que se llevó mucha gente de Estados Unidos a una isla y cuando lo apretaron las autoridades porque lo iban a meter preso, hizo que se envenenen todos y murieron en las Guyanas. Pero así hay montones de cosas que no se comentan. Acá en La Matanza, que es cerca, también a un PAE, todo gente de Umbanda que hacen mezclas, capturan la mente de los jóvenes y de mayores. Y las dos cosas que siempre te van a pedir son dinero y fidelidad. Son casi como los políticos, nada más que son religiosos. Y como no tenemos buena información ni buena enseñanza en nuestras casas, es fácil sucumbir a eso. Siempre es bueno tener esto en mente. Bueno, rápidamente, para que ustedes cuando lean Hebreos sepan significados de la palabra reposo. Desde Génesis arranco. Dios deja de crear, termina. En 6 días hizo todos los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Eso dice Éxodo 20:11. El otro reposo representaba la tierra que Dios le había prometido al pueblo. Esa tierra, ¿sí?, era un lugar de tranquilidad. ¿Pero saben por qué? Porque ahí Dios les iba a dar lluvia temprana y tardía. Dios les iba a dar casas, viñedos, ovejas, bueyes, cosas que ellos nunca habían hecho, nunca habían trabajado. Era un regalo, era llevando una buena relación con Dios, era casi como estar en un plan. Pero un plan bueno, que te den todos los meses la plata y no hagas nada. Eso es lo que nos representa llegar a esa tierra. En tercer lugar, cuando vean la palabra reposo, esto también tiene que ver con el creyente. Es decir, el creyente que puede vivir obedeciendo al Señor. No estamos hablando de nada raro. Vos tenés tu vida diaria, tu trabajo, tu estudio, tu vida familiar, tu deporte, pero Dios, según la Biblia, te va ayudando a ver las mejores cosas. Bueno, eso también es un reposo diario. El creyente lo tiene todos los días. Y el reposo que David escribió en el Salmo 95 es para el pueblo de Israel. Eso se va a cumplir en el futuro, en lo que se llama los 1000 años que Cristo gobierna esta tierra. Y van a seguir después eternamente. Bueno, la iglesia también va a estar participando, pero no como Israel. Así que ahí más o menos completamos estas definiciones, ¿sí? Bueno, de ese reposo futuro para Israel, la iglesia participa a partir del milenio. Y estos son textos que ustedes tienen que recordar. Cuando dice a la congregación de los primogénitos, la palabra congregación es la palabra iglesia. Y esa iglesia somos todos los que vamos recibiendo a Cristo cada día en este mundo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y va a continuar en la eternidad futura. Y según lo reafirma Apocalipsis 21, 22, y no sé si aparece el texto. Ahí está. Muy bien. Ahora ya nos quedó claro cómo fue este tema del Éxodo. Bueno, donde dice Monte Sinaí, ahí recibieron la ley. Y después tienen 38 años para entrar en la tierra prometida, pero la ley la recibieron ahí en el Monte Sinaí, casi al segundo año de haber salido de Egipto. Creo que si hago estas diferenciaciones les va a quedar claro por qué nosotros no somos judíos, por qué no celebramos la Pascua judía, por qué cuando tenemos la Cena del Señor no nos comemos un corderito, que estaría bueno comerlo, pero los judíos comen el cordero con hierbas amargas. Ahora no, ahora se hacen una comilona bárbara, esconden por ahí algunas cositas ricas y los chicos tienen que ir a buscarla y se toman un vaso de vino y un poco de manzana y miel y nueces. La comida está buena, pero ellos piensan siempre que hay algo detrás. Bueno, fíjense las diferencias y vamos a terminar nuestro tema. Israel y la iglesia. Por ejemplo, Israel es un pueblo redimido bajo una dispensación que tenía una promesa y esa
sangre del Cordero era lo que los sacó de Egipto. ¿Está bien hasta ahí? La iglesia es un pueblo redimido en esta dispensación, que se llama la de la gracia o de la iglesia, y es por la sangre de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo en Juan 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella sangre del Cordero, que después todos los años se hacía un sacrificio, cubría, solo cubría, no la quitaba, hasta que llegó el Señor Jesucristo. Ahí tienen unos textos que después van a verlo en el video y lo van a poder tener. Otra más. Fue redimido de Egipto, ¿sí? Y la iglesia es redimida de este presente siglo malo. Gálatas dice Pablo, este es un presente siglo malo. No nos damos cuenta, pero está controlado por Satanás. No nos vamos a dar cuenta. Pero fíjense, por ejemplo, ¿cuánto hace que salieron estas normas o se votaron estas leyes de la igualdad de sexo, igualdad para el matrimonio? Hace muy poco. Vean las propagandas de los bancos, mujeres besándose, casándose. Todo esto es aceleradísimo. ¿Pero por qué? Simplemente porque el mundo entero está bajo el maligno y nosotros no nos damos cuenta. Y lo miramos y decimos, bueno, está bien, es cierto, no vamos a poder hacer nada, porque así se quiere manejar el mundo. Pero Dios nos ha dado muchas indicaciones sobre cómo manejarnos nosotros. Y si lo entendemos, vamos a estar bien cuidados y disfrutándolo. Algo más, vamos a ver, siempre entre Israel y la iglesia. Israel es un pueblo al cual Dios quiso preparar para que pudiesen conocer más al Señor y capacitarlos para la conquista, en el desierto, como vimos en el mapa, pero ellos no quisieron. Ahora, la iglesia es un pueblo al cual Dios se está preparando a nosotros para que podamos conocer más al Señor Jesucristo, aprender a descansar en Él en nuestras vidas diarias, en nuestros problemas, y obtener coronas en el futuro cuando estemos con el Señor. Es decir, hay similitudes y hay contrastes. Uno más. Israel es un pueblo que enfrentó un peligro, no confiar en la palabra de Dios que le dio a través de Moisés. Era un compromiso divino para cuidarlos, para introducirlos en la tierra de Canaán. Como no lo hicieron, trajo el juicio. Y Pablo recuerda eso en 1 Corintios 10, que Dios los disciplinó en el desierto. Pero la iglesia es un pueblo que enfrenta otro peligro, no confiar tampoco en la palabra de Dios, que nos dio a través del Hijo. Por eso empieza Hebreos diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y los apóstoles dejaron escrito aquí cuál era el mensaje de Cristo. Y eso es un compromiso que Dios tiene de cuidarnos y hacernos disfrutar de las cosas victoriosas diariamente y obtener esas coronas. Pero si yo no lo hago, Dios me disciplina, como a un hijo. Dice Hebreos 12, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Dice, tenemos nuestros padres terrenales, nos disciplinan según a ellos les parece. Esta frase está buena. Todos los padres hacemos según nos parece. Cuando conocemos un poco más de la Biblia, hacemos lo que a Dios le agrada. Pero hay padres que te pueden disciplinar dejándote parado frente a la pared 2 horas por haber roto un vaso. O arrodillados como en una época sobre piedritas y maíz. Bueno, eso es porque les parece, pero la Biblia no presenta ningún tipo de castigo de ese tipo. Entonces, en la medida que conocemos la Biblia, aprendemos al diálogo y a restablecer las relaciones. Que eso es importante, porque la unidad en una familia se produce por el diálogo, no por los gritos ni por los golpes. Es el diálogo. Bueno, fallé en esto, sí, tenés razón. Bueno, ¿cómo lo vamos a cambiar? De esta manera. El amor no se cambia. ¿Se entiende eso? El amor es inalterable. Me puedo molestar por algo que está mal, pero no lo puedo agarrar y matarlo. Bien, entonces Israel es una nación que tiene una patria terrenal, la zona donde vive hoy.
Ellos van a recibir un reino terrenal, igual que los apóstoles y Cristo que los gobierna por 1000 años. Y ellos participan en la Jerusalén celestial. La iglesia tiene una patria celestial. La iglesia es un reino de sacerdotes. Todos los creyentes podemos hablar con Dios cuando queremos, en la hora que queremos, y contarle lo que pensamos y lo que sentimos. No necesito que venga el pastor y ore en mi casa. O que venga fulano, el diácono, el mengano y me eche los demonios. Eso no existe. Cada persona que recibe a Cristo como Salvador puede hablar con Dios cuando se le da la gana. Y también hay que recordar que la iglesia va a estar en la Jerusalén celestial. Así como Israel, en la eternidad va a participar de la Jerusalén celestial. Esto es lo que les quería compartir. Traté de hacerlo lo más ameno posible. Espero que haya sido claro. Que el Señor les bendiga.